Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida. En el episodio anterior estuve hablando como de lo que fue los inicios con el primer amor de mi vida. Ese amor que lo marca a uno, mejor dicho, de tal manera que uno siente que va a ser el único, que uno nunca va a vivir un amor de ese tipo y no se equivoca uno al pensar eso, porque es un amor que te marca y que de verdad no se repite nunca más, pero que no es el amor de tu vida en relación a que no terminas el final de tu vida con esa persona. Como lo dije también en el episodio anterior, son muy pocas las personas como que logran que eso se lleve a cabo. En fin, el hecho es que a finales del episodio anterior les estaba comentando que nos habíamos dado nuestro primer beso. Estábamos jugando, voy a tratar como de contextualizarlos un poco para quienes de pronto se saltaron el otro episodio o para simplemente ponerlos en contexto. Estábamos jugando como a ladrones y policías, algo así, ella se cae encima de mí, nos quedamos mirando por cuestión de segundos y cuando menos pensamos nos estábamos dando un beso. Lo que duró el beso fue perfecto, se sintió súper bien, pero cuando aterrizamos de nuevo en la realidad y nos damos cuenta de lo que está pasando, ella se lo toma súper mal, a tal punto que decide como poner fin como a la amistad o decirme, ¿sabes qué? Déjame sola, quiero estar sola, nos tenemos que alejar, esto no puede pasar. Y sobre todo hace muchísimo énfasis en la palabra no quiero ser lesbiana y no quiero ser lesbiana y no quiero ser lesbiana y llora un montón por esta situación. Yo decido pues como comprenderla, o sea, más que una decisión era como mi forma de actuar, es como que, ok, yo te entiendo, si quieres entonces no nos volvemos a ver, pero que sepas que no hay nada de malo, no, esto no te hace lesbiana. Yo le decía eso porque obviamente yo también me estaba descubriendo, es decir, para mí sí era más normal lidiar con ese tipo de gustos, pero aún así, pues digamos que no había vivido el proceso como de decirlo abiertamente o de aceptarme como tal. Pues sí, señores, que me he alejado. Duramos como, yo creo que esa primera vez, como unos 8 días alejadas, pero pues yo siempre pasaba por la casa de ella. Ella a veces estaba en el andén, de eso que tú te miras con esa persona y como que sientes que hay química y como que tienes ganas de irte y darle un abrazo y de compartir, pero no puedes. Y así pasaron como 8, 15 días más o menos. Hasta que ella me dice, oye, pues volvamos a tener una amistad, o sea, tampoco nos tenemos que alejar del todo, no sé qué. Y bueno, yo muy respetuosamente volví a entrar a la casa de ella, volvíamos a compartir, pero evitaba pues como acercármele mucho, evitaba como hacerla sentir en una situación incómoda y respetaba mucho como el espacio y la distancia entre las dos. Hasta que un día, no sé si al cabo de 15 días de volver a recuperar la amistad, o bueno, por lo menos intentar recuperar la amistad, estábamos en la habitación de la mamá viendo un documental y recuerdo mucho que en el documental estaban mostrando un yate por dentro y estaban mostrando como las habitaciones y todo lo demás. Ni ella ni yo para ese entonces habíamos ido nunca a un crucero ni nada, o sea, no sé si ella ya conocía el mar, yo ni siquiera, o sea, en fin. Estábamos ahí hablando como de lo bacano que sería poder ir, estar en ese crucero, no sé qué, y de un momento a otro ella se me acerca y me dice, ¿y tú con quién te imaginas en ese crucero? Y yo me quedo pensando como en la respuesta, como, ¿qué le digo? O sea, ¿será que le digo que con ella mejor no? O sea, ¿qué hago? Porque pues ya había vivido ese episodio de crisis que ya había pasado, entonces como que yo decía, no, ahora yo qué respondo. Entonces yo me pongo súper nerviosa y le digo, no, pues no sé, tú te imaginas con alguien. Y ella me dice, así toda lanzada, ¿no? Me dice, sí, contigo. Y se me lanza y me da un beso. Y yo me dejo llevar, obviamente. Pasan más cosas, tenemos un acercamiento un poco más profundo ese día. Y al final ella se queda mirándome y me dice como, yo no sé qué me pasa contigo, no quiero ser lesbiana, pero tampoco quiero no poderte dar un beso. Yo le decía como, no, pues es que el hecho de que tú y yo nos gustemos no nos hace lesbianas, o sea, simplemente nos gustamos y ya está, no hay que como ponerle un nombre. Y bueno, ahí yo siento que empezamos como a permitirnos como tener una relación. Obviamente no nos decimos amor, no decimos quieres ser mi novia, pero empezamos a comportarnos como tal. Cada que estábamos solas no desaprovechábamos la oportunidad, obviamente por la edad que teníamos, como que las hormonas a flor de piel
no llegamos a consumir el acto como tal, pero sí tuvimos muchos acercamientos de otro tipo y digamos que fuimos muy activas en esa parte. Nos recorrimos mucho esa casa, vivimos muchas experiencias también chistosas, anécdotas. Les voy a contar dos que recuerdo mucho y que cuando las recuerdo me hacen como reír y revivir ese momento y no sé, me parece curioso. Una es que una vez estábamos ahí en la habitación de ella y no sé por qué, si fue que le encontró al tío o a quién, un libro como el Kama Sutra, o sea, con las posturas. Entonces estábamos mirándolo, nosotras segurísimas de que estábamos solas, estábamos en la habitación de ella, dando la espalda a la puerta y de un momento a otro escuchamos que hay alguien detrás de nosotros diciéndonos es que, ah, muy bonito. De ahora en adelante les voy a decir las lectoras, vean, ustedes no saben lo que nosotras sentimos en ese momento. O sea, era como risa, susto, nervios. Yo sentía el corazón a mil, yo creo que me puse como un tomate, ella igual. Nosotras no sabíamos qué hacer, eso fue como trágame tierra, o sea, porque preciso estábamos hablando de una, ni me acuerdo qué estábamos diciendo, pero lo estábamos comentando. Y claro, ya con eso la abuelita, cada que nos veía era como, hola lectoras, ¿cómo están las lectoras? Y nos molestaba con eso, pero obviamente en el principio, o sea, después se volvió como recocha, ¿sí? Pero al principio fue como que regaño, entonces eso fue como un susto muy grande que pasamos. Otro que recuerdo mucho es que, bueno, ella tenía gatos y por lo general, para ese entonces creo que solo tenía una gata y le dejaban la ventana como entreabierta para que la gatica pudiera entrar y salir cuando quisiera. Pues resulta que la mamá se despidió de nosotras, no me acuerdo para dónde iba y nosotras nos quedamos en la sala. La sala quedaba cerca, digamos, había como un pequeño muro que dividía la sala comedor de la sala de estar. Nosotras estábamos en la sala de estar y había un murito pequeño, luego seguía la puerta de la calle, luego la ventana que quedaba entreabierta y se veía pues abiertamente la sala comedor y la sala de estar. Nosotras estábamos como mirando hacia el televisor, o sea que estábamos más al lado de la puerta, por lo cual no se veía mucho hacia allá, pero sí de pronto lo que estábamos viendo en el TV y eso. Pues resulta que nosotras súper confiadas de que la mamá se había ido, estábamos en una situación muy, muy subida de nivel hasta que de repente sentimos que abren la cortina y la mamá dice el nombre de ella y nos quedamos las dos mirándonos como, ¿ahora qué hacemos? Teníamos segundos para que la mamá abriera esa puerta y nosotras subir sin que nos sintiera. O sea, no me digan cómo lo hicimos. Nosotros sentimos que metió esa llave y corrimos con zapatos en mano. Me acuerdo mucho porque la mamá lo que hizo fue decirle como, ábreme que estoy acá. Y lo que nosotras hicimos fue quedarnos súper en silencio para que pensara que ya no estábamos en la sala. Y luego, mientras ella abría, subir corriendo y yo empezar a amarrarme los zapatos. Obviamente yo estaba súper roja, ella también. Ella se alcanza a arreglar y cuando la mamá sube, yo me estoy amarrando los zapatos. Oigan, la adrenalina que yo sentí ese día, o sea, no está escrita. O sea, los nervios, la adrenalina, eso fue una cosa muy loca. Pero a raíz de eso, como que nos quedó gustando la adrenalina. Entonces, muchas veces la mamá estaba, digamos, en el segundo piso y nosotras en el primero, a veces haciendo cosas que te aceleran el pulso, ¿sabes? Que tú dices, aquí nos van a pillar, pero que sientes esa emoción de lo que estás viviendo y el miedo de que te pillen. De ese estilo tuvimos muchas situaciones. Durante esa relación, por así decirlo, vivimos momentos muy lindos. Yo me acuerdo que yo tengo un problema en la casa de mi tía con su pareja y a mí me dicen, tienes que irte. Bueno, una antes de esa que me castigaron 8 días y me mandaron para donde mi tía Emilia, lo cual solo era un castigo por alejarme de la persona con la que estaba, pero también me gustaba mucho compartir con mi tía Emilia, que ustedes ya la han escuchado en este podcast y es una persona que yo amo un montón y que para mí siempre va a vivir en mi recuerdo y en mi corazón. Y bueno, yo tengo un problema con la persona, con la pareja de mi tía en ese momento y me dice, de castigo te vas para Cuba, para donde tu tía Emilia, y te quedas 8 días allá. Y verdad, así pasó. Si no estoy mal, ese castigo fue porque me tiré por la ventana del segundo piso porque no me querían dejar salir. Estaba castigada o simplemente no sé si era que ya se me había vencido el tiempo de salida.
Y yo por quererme ver con esa persona y además porque estaba charlando como con alguien y yo tenía muchos celos, lo que hago es que me lanzo por la ventana. Y luego a mi prima Meli le dicen como, ¿dónde está Carol? Y ella, qué pecado, o sea, yo me acuerdo que Meli sabía y Meli era en un solo temblor, o sea, como, ¿qué vamos a hacer si nos pillan? No haga eso, mire, nos va a meter en problemas. Y yo de terca lo hice. Y todo como por los celos que sentía en ese momento. Y me lanzo y luego a Meli le dicen, tiene que ir a buscarla. O sea, tiene que ir a buscarla y traerla. Y Meli duró mucho rato buscándome. Luego, pues yo llegué y ahí fue cuando me castigaron. Y el otro castigo sí fue por una cosa que la verdad no vale la pena contar, pero digamos que fue un poco injusto y tuvimos una situación tan, digamos, apremiante que deciden decirme, ya no puedes vivir más acá y tienes que buscar para dónde irte, tienes que irte a vivir con tu mamá. Esto que les estoy contando pasa mientras pues yo tenía la relación con esa persona y obviamente pues mi mamá vivía en situaciones muy diferentes. Mi mamá vivía en una casa como de esterilla, cerca a un río, todavía cocinaba con petróleo y miren que no estamos hablando de una época muy antigua. No sabría decirles como por qué año fue, pero pensaría que fue entre el 2004, 2005, algo así, entre el 2003 y 2005 más o menos, a 2006 también. Pero el hecho es que me dicen tienes que irte para donde tu mamá, ya no puedes vivir más con nosotros. Y yo me despido de esa persona. Y digo, bueno, pues me voy a vivir con mi mamá. Esa persona sabe como las condiciones en las que vivía mi mamá, en una habitación. Como les digo, todavía cocinaba con fogón. Si no es de petróleo, era de gasolina, era una estufa de gasolina. Mi mamá igual convivía con una pareja que tenía que además yo no me la llevaba bien con esa pareja, pero eso es otra historia que les voy a contar más adelante. Y lo que pasa es que, pues nada, yo procedo a despedirme. Esa despedida fue súper linda porque llegamos como al parqueadero del conjunto, ella me acompaña hasta cierto punto con mi mamá y luego me llama como aparte y me dice que me va a extrañar mucho, que no se imagina qué va a pasar conmigo, que nos podemos dejar de ver. O sea, la escena más romántica que ustedes se puedan imaginar fue ese momento. Y al momento, o sea, no sé por qué, creo que yo ni me alcancé a ir con mi mamá, como que yo me empiezo a ir y luego me alcanza y me dice, no, que mi mamá dice que te quedes con nosotras. O sea, como que siento yo que no me alcancé a ir con mi mamá ni siquiera esa noche. Y que la mamá la vio a ella tan triste que le dijo, no, pues ya está, dile que venga y que se quede con nosotras. Y ese quedarme con ellas fue quedarme a vivir con ellas, lo cual pues cambió mucho las dinámicas también como de la relación que teníamos. No solamente por el hecho de quedarme a vivir con ellas, sino también por las consecuencias de un error que yo cometo. Hay muchas cosas que para este momento del cual les estoy hablando con esa persona que fue mi primer amor, pasan también paralelas que no tienen nada que ver con esa persona, sino cosas de la vida, mi mamá, mi hermano, en fin, mi familia, que no les estoy contando porque quiero dejar este episodio como exclusivamente también para ese primer amor. Pero que en el próximo episodio sí ya les voy a poner como en contexto de lo que venía pasando al mismo tiempo con mis relaciones interpersonales y familiares. Cuando les hablo de un error que yo cometí en esta relación, que incluso fue un error antes de irme a vivir con ellas, es porque nosotros teníamos como un grupito de amigos por la edad de la adolescencia, en un conjunto, bueno, todo lo que eso conlleva, ¿cierto? Y dentro de esas dinámicas de amistad no falta por esa edad la persona que se cae mal con otra, la persona que le tiene envidia a la otra, los chismes que sacan unos de otros. Y eso de intercambio de parejas, que un día este es novio de una, luego de la otra, y así sucesivamente. El hecho es que hay una persona con la que mi primer amor, por así decirle, para no llamarla por el nombre, no se la lleva para nada bien. Pero esa persona es hija de una amiga de mi tía. Y por ende, nosotras como que sí tenemos buena relación, buena comunicación. Pues algún día esta chica me ha llamado a mí para que le explique algo de matemáticas, por lo cual yo me sorprendí porque yo nunca me he considerado buena en matemáticas. Es más, soy mala en matemáticas. En español sí me he considerado muy buena, pero en matemáticas no. Entonces mi tía me dice, Carol, para que vayas y le expliques a esta persona algo de matemáticas.
Y yo me quedo pensando, pero de matemáticas, bueno, pues yo voy, pero yo la verdad no sé si yo le pueda explicar. O sea, como que me sientan la capacidad, no sé. Y me voy para donde esta persona. Pues resulta que esta chica tenía todo un plan, pues yo supongo que en el conjunto pues sospechaban que yo tenía una relación con esta persona y esta chica tenía todo un plan como para seducirme, lo cual yo no me esperaba porque era una chica que había tenido varios novios dentro del conjunto, que incluso había salido recientemente de una relación con uno de los más deseados de ese momento y eso hacía que yo ni siquiera sospechara lo que ella estaba planeando. Pues sí, señores, que cuando yo llego ahí, empezamos como, ella me lleva los cuadernos, no sé qué, estamos solas, y un momento a otro ella me dice, ay, pero, ¿y si no estudiamos? ¿Y si mejor nos ponemos a hacer otra cosa? Y se me hace como de frente, mirándome, y se lanza y me da un beso. Beso al cual yo correspondo. Cuando nos estamos dando ese beso, las cosas se van como subiendo de nivel y llega un punto en el que ya me va a empezar como a quitar la camiseta que yo tenía y yo como que reacciono y le digo, oye, no, para, no, no, esto no puede ser. Y me empieza a decir, como así? Es que no te gusto, no sé qué. Y yo siempre he sufrido mucho como con hacer sentir mal a las otras personas. Entonces siempre me esfuerzo mucho como en recalcar los valores, todo lo que tienen, antes de decirle, no eres mi tipo o no te correspondo o me gusta alguien más. Pues empiezo a darle como mil explicaciones y le digo que simplemente no puedo y me voy. Y me voy para la casa de la otra chica, de mi primer amor. Cuando llego a la casa de mi primer amor, oigan, yo no sé por qué pasa esto. Nosotras teníamos momentos muy puntuales donde éramos demasiado cariñosas y otros donde no tanto, pero justamente ese día que yo iba como con la culpa encima, con el pecado encima, esta persona está de un amor que yo decía, no, esto no me puede pasar a mí. Me miraba con ojos de amor, me pedía beso, yo le decía, no, no te puedo dar un beso, porque yo sentía que le tenía que decir la verdad. Y me decía, pero ¿por qué no me puedes dar un beso? No entiendo, pero ¿qué pasa? Y estábamos como, se los juro, en nuestro mejor momento. Y yo le digo, mira, me acaba de pasar esto, le explico la situación y ella se ha puesto súper, súper mal, se pone histérica, pero más que histérica, se quiebra en llanto. Empieza a llorar muchísimo, muchísimo, yo empiezo a pedirle perdón, me decía no, y incluso, y preciso con la persona que a mí más mal me cae, cómo me va a hacer esto, y me empieza a revelar cosas que yo no sabía, como por ejemplo, me empieza a decir que sabiendo que ella ya se imaginaba una vida conmigo después de tanto pelear como con ella para que eso fuera así, me empieza a decir que tenía muchos planes a futuro, que se veía hasta casándose conmigo, me dice que hasta le había hecho una promesa a Dios, que cómo le voy a hacer esto, que eso no se hace, que no quiere saber de mí en la vida. Y uy, yo siento que se me viene el mundo encima. O sea, yo siento que le estoy haciendo un daño enorme a una persona que era muy importante para mí en ese momento. Y es así como me dice, no quiero saber de ti. Y digamos que ahí viene como nuestra segunda ruptura después de la del beso, después de la del primer beso que nos habíamos dado. Me dice, no quiero verte, no quiero saber de ti, vete de mi casa y pero se pone muy mal. Yo me voy para mi casa con un remordimiento que, o sea, ustedes no se lo imaginan. Me acordaba de tantos detalles, tantas cosas tan bonitas. Esto que les estoy contando fue antes de irme a vivir a la casa de ella, pero influyó mucho en que cuando ya me fuera a vivir a la casa de ella, pues las dinámicas cambiaran un poco. Yo empiezo a acordarme también de los detalles de ella porque una persona súper detallista, me acuerdo que una vez ahorró de lo que le daban para sus refrigerios y me compré unas sandalias. O sea, ¿quién hace eso? Además teníamos como posiciones económicas súper diferentes y ella siempre hacía muchas cosas súper generosas para hacerme sentir siempre a su nivel o hacerme sentir bien o que nunca me sintiera menos. Fue tan duro lo que a mí me dio haberle causado ese dolor que después de eso yo nunca más he sido infiel en la vida. O sea, no he sido capaz de serle infiel a nadie porque me enseñó el haberla perdido con esa situación porque a pesar de que seguimos después, yo siento que ahí fue cuando la perdí, que me di cuenta que uno realmente cuando quiere estar con alguien no hace lo más mínimo para arriesgar el perder a esa persona. Por lo menos cuando se trata como de cosas de infidelidad o de que de pronto esa persona se sienta mal o que sienta celos, ¿saben? En todo caso, nosotras estamos separadas pues por esta situación
de cachos que yo tengo. Y yo tal vez sí le insistí un poco como, oye, escúchame, no sé qué. Y un día, porque ya estaba presentando las pasantías, ya estaba en grado 10º u 11, entonces estaba presentando pasantías para graduarse del bachillerato. Y un día que iba para unas pasantías, yo la acompaño y ella me confiesa que le ha dado tan duro el terminar, o sea, y tan dura esa situación que le ha tocado ir a la iglesia y me dice, y retiré la promesa que hice, porque yo había hecho una promesa, le había hecho una promesa a Dios, y fue a la iglesia y retiré esa promesa, porque esto no puede ser. Uy, vean el dolor que yo sentí, o sea, yo sentí que ya la había perdido. Además, fue tan duro que un día yo pasé por la casa de ella y se acuerdan que les dije que quedaba como la ventanita abierta para que los gatos entraran y salieran. Pues paso por ahí, escucho que está llorando impresionante, corro la cortina y me encuentro con una escena que me ofusca un poco y le digo como, oye, ábreme o llamo a tu abuela o llamo a tu mamá y me abre y llora impresionante, impresionante y ahí es cuando yo creo que yo le digo, déjame volver, o sea, dame la oportunidad por lo menos de recuperar, aunque sea la amistad o no de alejarnos, porque eso te está dando muy duro a ti y a mí también. Solo que por alguna razón yo he sido como, en medio de todo, como que reconozco y asumo mis errores y sigo con mi vida, aunque me duela, a pesar de que me duela. No es como que mi vida se frene por eso. Caso contrario a lo que yo he evidenciado en otras personas cuando pasan por un proceso de ruptura. Y en este caso eso le estaba pasando a ella. Así que empezamos a volver. Obviamente nunca fue lo mismo. Siempre habían más celos, más desconfianza, más show de celos también. Yo menos podía como interactuar con otras personas. Viene entonces el momento de irme a vivir con ellas. La mamá, que me asume a mí como una hija más porque no tiene ni idea de lo que pasa entre nosotras, empieza también a compararnos. Entonces, siento que ahí, wow, eso genera una brecha enorme en nosotras porque ya nos colocó como en una posición más de familia que de pareja. Y sobre todo porque la mamá empieza a asumir un rol de madre conmigo y a querer enseñarme muchas cosas, pero al mismo tiempo a ponerme como ejemplo ante ella a seguir. Y esto le genera a ella un conflicto muy grande porque además digamos que la relación con su mamá en ese momento venía como pasando por varios procesos de adaptación, además porque ya estaba en plena adolescencia. Y súmenle que pues yo me voy a vivir allá y la empiezan a comparar conmigo. Siento que ahí, en este punto, nuestra relación empezó a fragmentarse un montón hasta que ya pasa algo que definitivamente pone fin a la relación de una manera que yo no me lo esperaba. Pero lo que no me esperaba aún más era mi reacción. Y ahí empiezo a descubrir que yo tiendo a ser un poco agresiva a veces, sobre todo para aquella época. Y es que si bien yo había tenido que enfrentarme como a muchas situaciones muy estresantes dentro de los vínculos familiares en donde yo asumía un rol como de protección, de enfrentarme, de incluso asumir roles que no me correspondían, la ruptura que vivo con ella y por la forma en que se da, me demuestra que yo tengo que empezar a cambiar el ser como tan agresiva, tan explosiva, tan reactiva a las cosas. Pero bueno, esto se los contaré en el próximo episodio. Espero que este episodio les haya gustado, o por lo menos como para entretenerse en un rato mientras me acompañan a escuchar la historia de mi vida. Les mando un abrazo enorme. Tenemos una cita el próximo viernes con quien está detrás del podcast, pero tenemos cita también con Hablando por Hablar el próximo miércoles. Si pueden compartir este episodio, bueno, sobre todo los de Hablando por Hablar, con cualquier persona, si pueden calificar el podcast, si pueden suscribirse a mi canal en YouTube, que es totalmente gratis, me encuentran como Carol Puentes, se los agradezco un montón, es una manera como de apoyarme también en este proyecto tan bonito que tengo y tan revelador también. Así que es un proyecto que me ha enseñado mucho porque es como que una parte es para ustedes y otras para mí. Aún sigo pensando en qué va a pasar cuando yo me siente y escuche esto en orden. Creo que me va a tomar más de 2 días o 3 por lo que veo, porque todavía faltan muchas cosas por revelarles, muchas cosas por contarles y nada. Gracias por acompañarme en esta locura. Hasta la próxima.